Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Allí en sus Biblias puede estar escrito el significado de Boquim. A veces tiene un numerito y abajo dice qué significa. Boquim significa los que lloran. En la meditación anterior hablamos del sacerdote Esdras. Hablamos de cómo cuando él escuchó cómo el pueblo de Israel se había apartado y no había hecho la voluntad de Dios, cómo Esdras rasgó sus vestidos, lloró, se lamentó, se afligió, cómo el pueblo de Israel también lloró y cómo tomaron determinaciones firmes para cambiar de actitud. Pero hermanos, aquí leemos este pasaje y para entender este pasaje debemos ver el contexto de este evento. Dios había guiado al pueblo de Israel por el desierto a tierra de Canaán. Moisés murió y entonces Josué, su sucesor, por la mano poderosa de Dios, los introduce a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero fíjese que Dios les había mandado muchas veces que ellos no debían hacer pacto con los paganos. Ellos debían destruir los altares completamente de aquellos dioses paganos de Canaán. Ellos debían exterminar aquellas ciudades que eran malvadas, corrompidas, idólatras, inmorales y que habían colmado la paciencia de Dios. Ellos no debían tener ninguna comunión con ellos, ni hacer conforme a sus costumbres y forma de vida, mucho menos debían casarse con ellos, y ellos debían arrojar completamente a los ciudadanos de esos países, de esos lugares, debían arrojarlos completamente de Canaán. Dios lo había mandado y lo había establecido. Pero ¿qué pasó? Leamos ahí en Jueces, leamos los versículos 27 al 29. Tampoco Manasés arrojó a los de Beseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Biliam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Dios les dijo que debían arrojarlos, pero ellos no lo hicieron. Mira el versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, y habla de otros lugares. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, y habla de los siguientes lugares. 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. En resumen, el pueblo de Israel no obedeció a la voz de Dios. Y entonces allí viene la experiencia del capítulo 2 que leímos. En el versículo 1 viene un predicador, pero mire qué predicador, el ángel de Jehová.
Cuando la palabra de Dios habla del ángel de Jehová, no dice un ángel, sino el ángel de Jehová. Muchos teólogos afirman que es una teofanía, o sea, una revelación de Jesucristo antes de ser manifestado. Pero dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Por eso mismo se habla que es Dios mismo, porque dice el ángel de Jehová y dice yo os saqué, no dice Dios os sacó. Pero sigamos leyendo, versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Aquí el ángel de Jehová los confronta a su realidad, les habla en aquello que ellos no habían obedecido, porque ellos habían hecho pacto con los cananeos, incluso se habían casado con gente pagana, con gente impía, habían comenzado a hacer todas esas costumbres paganas. Y Dios sigue hablando, versículo 3: por tanto, yo también digo, ese por tanto, por cuanto no habéis obedecido, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Estas serían las consecuencias de su desobediencia. Y fíjese que estas consecuencias hoy las sigue viviendo el pueblo de Dios. Cuando no nos apartamos de las tinieblas, cuando el pueblo de Dios forma yugo desigual con los incrédulos, cuando hay matrimonio con los impíos, cuando, hermanos, no atendemos a lo que la Biblia nos habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de apartarnos, de separarnos. Mire cuántos cristianos se casan con impíos, se casan con impías, y hermanos, uno puede ver en los años, a través del tiempo, las lágrimas y el dolor, porque todo lo que Dios manda en su palabra siempre es para nuestro bien. Dios quiere evitarnos lágrimas, Dios quiere evitarnos sufrimientos, pero no lo entendemos. Y aquí Dios dice: serán azotes para vuestros costados. Y cuánto lo he visto a través de la historia de mi vida, hermanos. He visto cuántas personas que han crecido incluso en una iglesia, cuántas personas que han conocido el evangelio, cuántas personas que incluso le han servido a Dios, pero se han encontrado con un pagano, con una pagana, con un impío, se han enamorado, se han casado, y cómo esas personas han llegado a ser azotes para sus costados, han llegado a ser un sufrimiento terrible, porque son personas que no le temen a Dios. Piense, si en un matrimonio cristiano de por sí hay problemas, ¿cuánto no será cuando hay una persona impía? Pero no es el tema de hoy, pero vale la pena recordarlo. Serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando no nos separamos, cuando no nos apartamos de las tinieblas, todo eso va a llegar a afectar a nuestra vida espiritual y va a ser un tropezadero para nuestras vidas. Pero mira el versículo 4: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí es donde encuentro el punto del título del mensaje. Dice que el pueblo de Israel alzó su voz. Cuando la palabra de Dios dice alzó su voz, dice que gritaron. Ellos gritaron, ellos lloraron. Yo no sé cómo habrá sido ver aquella grande multitud, porque no eran ni 20, no eran ni 30, no eran ni 100 ni 200. Era una gran multitud de judíos llorando, una gran multitud del pueblo de Dios gritando y llorando. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros de ver una gran multitud gritando y llorando? Nos hubiera impactado eso, nos hubiera impresionado. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hasta aquí todo parecía muy loable, muy buena la actitud del pueblo de Israel.
Parecía que era una actitud como la de Esdras y el pueblo que vimos en la meditación pasada, si lo recuerda. Si nosotros hubiéramos estado allí, es que de verdad que impresionante hubiera sido ver a aquel pueblo llorando, gritando y ofreciendo sacrificios a Jehová. El problema allí es que esta gente solo lloró, solo gritó, solo hizo sacrificios a Dios, pero no cambió de actitud. Y por eso dice la Biblia, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, los que lloran. Boquim, Boquim. Lo trágico, lo triste, lo lamentable es que Israel como nación, repito, no cambió de actitud, no hizo ninguna decisión, no hubo ningún cambio, no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo una conversión genuina. Si nosotros vemos aquello, hubiéramos pensado que ese era un gran avivamiento, que eso, hermano, ver una multitud llorando, ¡ala, qué bendición, qué presencia de Dios! ¡Ala, esta gente sí se convirtió! Pero no, hermano. Si usted lee los siguientes versículos y capítulos, en ningún momento se ve que ellos tomaran alguna decisión. Al contrario, leemos que sus descendientes se apartaron completamente de Dios y sufrieron las consecuencias a causa de su desobediencia. Si quiere, veámoslo allí mismo en Jueces 2, versículo 10 en adelante, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos murieron, pero murieron en su rebeldía. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Sus hijos estaban absorbidos por los pueblos paganos, porque allá en Boquim solo lloraron, pero no se convirtieron, pero no se apartaron, pero no tomaron decisiones. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, esos dioses que los cananeos adoraban. Pero entonces sus hijos adoraron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dioses paganos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Como estos hombres no escucharon aquella voz, y piense, no fue cualquier predicador. Fíjese que a veces pensamos o le echamos la culpa a los predicadores, o nos excusamos o nos justificamos, pero aquí el ángel de Jehová fue el que les habló la palabra de Dios. Si un pastor o un predicador echara fuego por la boca, pero usted y yo somos duros, somos indolentes, no tomamos decisiones, no nos arrepentimos, hermano, de nada va a servir a nuestras vidas. El mejor predicador que escuchemos, de nada va a servir si usted y yo tenemos un corazón duro, si usted y yo no nos arrepentimos y si usted y yo no tomamos decisiones firmes. Esta historia del pueblo de Israel se sigue repitiendo a través de los siglos, y aún en nuestras propias vidas se ha repetido muchas veces. Cuando escuchamos la palabra de Dios, pueden haber diferentes actitudes. A veces escuchamos como oír llover, no le ponemos atención. Otras veces escuchamos, pero seguimos indiferentes. Entendemos que la palabra es para nosotros, pero no cambiamos de actitud. Otras veces nos enojamos. Pero hermano, lo que Dios espera es humildad, es arrepentimiento, es conversión, es cambio de actitud. ¿Cómo oímos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuánta palabra hemos escuchado?
Y a lo más que hemos llegado, si algo ha pasado en nosotros, tal vez es llorar y quebrantarnos, pero no hacemos cambios, pero no tomamos decisiones, pero no hacemos renuncias. Y eso no es conversión. Fíjese que yo hace unos 15 años, 14 años, cómo me emocionaba cuando después de un mensaje o después de predicar pasaba la gente llorando. Y hermanos, yo hasta apuntaba después del mensaje los que habían pasado quebrantados, y yo me emocionaba mucho. No se me va a olvidar una vez que estaba predicando aquí, cuando alguien entró desde el parque llorando y postrado aquí, se humilló aparentemente y se entregó a Cristo y dijo que en el parque había escuchado el mensaje, y sí se congregó un tiempo aquí, pero no dio frutos dignos de arrepentimiento, no hubo cambio en su vida. Y yo me emocionaba, pero hermanos, ya al pasar el tiempo, al pasar los años, me he dado cuenta de cómo pasa esto de Boquim en nuestras propias vidas y en muchas vidas. Ya no me emociono cuando alguien llora. Claro, le doy gracias a Dios, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, y es una buena señal. Pero si no hay conversión, pero si no hay arrepentimiento, pero si no hay decisiones, si no hay renuncias, todo se queda ahí, todo se queda solamente en lágrimas, todo se queda solamente en llanto. Dios nos da libre albedrío, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar, nos ha dado voluntad y nos ha dado la capacidad de elegir y de decidir, y nuestras decisiones marcan nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos tomar determinaciones en nuestro avance, para nuestro avance en la vida cristiana, para nuestro futuro, para nuestro final en esta vida y para nuestra eternidad? Pero todo comienza con una decisión para llevar a cabo una acción. Repito, todo comienza con una decisión para luego llevar a cabo una acción. Por ejemplo, usted tomó la decisión de venir hoy. Todo comenzó con una decisión, pero no se quedó en el deseo. Usted tuvo el deseo, pero no se quedó ahí, o no se quedó llorando, ay, cómo quisiera estar en la iglesia. No, usted tomó la decisión y usted accionó, usted se esforzó, y por eso está aquí buscando a Dios, orando y escuchando su palabra. Pero todo comenzó con una decisión. Por ejemplo, si usted tiene un plato de comida en la mesa, tiene hambre, pero no se decide en agarrar la cuchara y dice, cómo quisiera comer, cómo quisiera alimentarme, pero no toma la decisión de tomar la cuchara, usted se queda con hambre, usted se queda con el deseo, no acciona. Y esto pasa en nuestras vidas. Esto pasa no solo en la vida cristiana, en todo en la vida. Se necesita la acción. ¿Cuántas veces deseamos hacer esto, deseamos hacer aquello, aún en nuestra vida física, aún en nuestra vida material? Y deseamos, pero no accionamos. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. Somos idealistas. Somos personas que piensan que en algún día, pero hermano, Dios nos habla y Dios quiere que avancemos, y todo es para nuestro bien. Aquí el pueblo de Israel entonces llorando, ofreciendo sacrificios, y así está la iglesia de la actualidad a nivel mundial. Lloramos, nos emocionamos, damos ofrendas, hacemos servicios, hacemos cultos, pero no nos convertimos. Y en 1 Samuel 15 Dios dice que obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que los holocaustos. Así que hermano, Dios envía su palabra para que tomemos decisiones. Siempre que oímos un mensaje es para tomar decisiones. Leamos en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Este pasaje está confirmado en toda la palabra de Dios. Cuando nosotros determinamos
una cosa conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros determinamos hacer una renuncia al pecado, a la inmoralidad, a cualquier práctica impía o pagana, cuando nosotros determinamos cambiar de actitudes que no le agradan a Dios, cuando nosotros determinamos buscar a Dios, determinamos orar, determinamos llenarnos con su palabra, determinamos obedecerle, determinamos congregarnos, eso es importante y es agradable delante de Dios. Pero dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. No que hoy determino y ya mañana se me olvida. Y así somos los seres humanos. Tomamos determinaciones, pero no damos los pasos. A lo más que llegamos es a decir, hoy sí, pero no lo hacemos. Determinarás una cosa y te será firme. Y si se te hace firme, si te mantienes firme en ese propósito, si tomas esas determinaciones y las haces, dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y qué cierto es esto, hermanos, de verdad, qué cierto es esto. La vida cristiana es de determinaciones. La vida cristiana es de decisiones. Todo nuestro crecimiento, todo lo que Dios quiere para nosotros, el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas, se va a cumplir cuando nosotros tomemos las determinaciones de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su guianza, de acuerdo a su palabra, y nos mantengamos firmes. De Dios viene la gracia, de Dios viene la ayuda, toda la gloria es para Él. Siempre hay una responsabilidad humana y eso lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muchas veces tenemos excusas para escapar de nuestra responsabilidad ante Dios. Una de las excusas es, Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es cierto, Dios produce el querer, Dios produce el hacer. Toda la gloria es para Él. Él por eso envía su palabra para producir en nosotros ese querer. Sin Dios no podemos hacer nada, pero eso no elimina la responsabilidad humana, porque Dios no creó robots, Dios creó personas que tienen voluntad, que pueden decir sí, que pueden decir no. Pero el cristiano siempre se está excusando, justificando, culpando a otros o diciendo, ay, cuando sienta, o ay, cuando Dios me toque. Pero hermano, Dios cumple su parte enviando su palabra. Si nosotros la recibimos con humildad y con fe, entonces la vamos a obedecer. Entonces daremos pasos de obediencia, tomaremos decisiones. Leamos este ejemplo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor confrontando a la iglesia de Éfeso. Y es que Dios siempre nos confronta a nuestra realidad. A veces creemos que el que predica o el que nos habla o el que nos exhorta nos está atacando, y no es eso. Dios siempre nos confronta a nuestra realidad. La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas, como dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tenía cosas muy buenas, pero mire, Dios por su amor y por su misericordia nos confronta en aquello que nos hace falta, nos habla en aquello que no ve agradable delante de su presencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Dios nos habla porque la voluntad de Él no es que estemos autoengañados. No es, hermano, que nos llenemos de orgullo, que nos sintamos supercampeones y que seamos autoengañados creyendo que ya lo hemos alcanzado todo. No, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero mire el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El llamado es a reflexionar, a escudriñar sus caminos. Recuerda, reflexiona, piensa, vuelve en sí, recuerda.
por tanto, ¿de dónde has caído? Y fíjese que muchas veces nosotros como cristianos, ¿cómo nos convendría esto? Recuerda de dónde has caído. Porque los que ya tenemos muchos años en el Evangelio, muchas veces hemos olvidado el primer amor. Muchas veces tenemos recuerdos del pasado, cuando yo oraba, cuando yo sentía la presencia de Dios, cuando yo hablaba en lenguas, cuando yo me deleitaba en su presencia, cuando yo le buscaba, cuando yo le servía, cuando yo. Pero Dios nos llama, recuerda por tanto de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Ahí entra el dolor, ahí entra el llanto, ahí entra ese sentirnos mal. Pero arrepentirse no es solo llorar, no es solo sentirme mal, no es solo reconocer. Arrepentirse es cambiar de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿A quién nos llama el Señor? A la acción. No solo a escuchar, no solo a sentir bonito, no solo a llorar, no solo a ofrecer sacrificios, no solo a seguir nuestros cultos como que nada. Arrepiéntete y haz acción, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una palabra tan solemne, que hermanos no es el tema, pero si meditamos en esto de verdad, qué delicado es cuando hemos dejado nuestro primer amor y tal vez seguimos trabajando arduamente y tal vez seguimos haciendo algo para la obra de Dios, pero hemos dejado el primer amor. Estamos en peligro de que el candelero sea quitado de su lugar. Que Dios nos ayude a arrepentirnos, que Dios nos ayude a cambiar de actitud, que Dios nos ayude a que nuestro corazón sea humilde, sea sencillo delante de su presencia. Pero hermanos, ¿cuántas veces caemos en el conformismo? Nos conformamos en nuestra forma de vida, nos conformamos en nuestra forma de buscar a Dios, nos conformamos a nuestro mal carácter, nos conformamos a esas palabras ofensivas, nos conformamos a vivir en chismes o en mentiras, nos conformamos a ver cosas que no debemos, a ver pornografía o a ver inmoralidad, nos conformamos a hablar cosas que no debemos, nos conformamos a cuánto, hermano. Nos conformamos y nos convertimos así en una iglesia tibia. Leamos Apocalipsis 3, versículos 14 y 15, otro ejemplo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esa palabra Laodicea significa derecho de las gentes. Y como les hablaba en el mensaje anterior, del amor de Cristo nos constriñe a morir para nosotros mismos, a morir para el pecado, a morir, a tomar la cruz y seguirle. La iglesia tibia no lo hace. Por eso es el derecho de las gentes, porque solo están viendo por su propio bien, en su propia vida. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y ahí viene la confrontación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La primera vez que leí este pasaje a mí me impresionó tanto, hermano. Yo recuerdo, tenía 12 años y fui al pastor y le fui a preguntar: hermano, ¿qué significa esto? Yo no quiero ser una iglesia tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, una iglesia que ni se entrega totalmente a Dios, ni se entrega totalmente al pecado. Una iglesia que no toma decisiones ni hace renuncias. Una iglesia que ni es fría ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente. Porque si eres frío, porque si estás apartado de Dios, pues te arrepientes. Pero como no eres ni frío ni caliente, estás tibio, te conformas, te sientes bien como estás. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Que Dios nos guarde del autoengaño.
Que Dios nos guarde de sentirnos bien, de sentirnos superiores, de sentirnos ricos. Que Dios nos guarde del autoengaño, hermano. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí le está hablando a la iglesia tibia, la iglesia de los últimos tiempos. Por tanto, y aquí viene la confrontación, por tanto, yo te aconsejo. Es la única iglesia a la que no le manda, le aconseja. ¿Por qué? Porque es una iglesia soberbia, es una iglesia orgullosa, arrogante, que no acepta la autoridad de Dios. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya hemos meditado en esto. ¿Qué significa? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios los confronta a su realidad. El Señor los confronta a su realidad. Pero también, hermanos, los llama a una acción. Necesitamos de verdad no ser como los de Boquim, no ser como los que lloran y hacen sacrificios, pero no se convierten. Dios nos llama a la acción. Qué delicada es esa actitud de conformismo de esta iglesia tibia. Pensemos en esta mañana, ¿seremos nosotros como los de Boquim? Empezando, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por nuestra situación espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por la dureza de nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por pecados que hay en nuestras vidas o actitudes que no le agradan a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos? Hermano, hoy eso está casi extinguido. Pero que Dios nos conceda corazones humildes, contritos, humillados, sensibles, pero que no nos quedemos solo en el llanto. ¿Será que somos como los de Boquim? Leamos en el Salmo 119, versículos 59 y 60. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Cada palabra que escuchamos, cada mensaje que oímos, cada palabra que leemos, cada palabra que incluso compartimos, todo eso, hermano, nos debe llevar a considerar nuestros propios caminos. Consideré mis caminos. A veces vivimos considerando los caminos de los demás, vivimos considerando la vida de los demás. Pero Dios te llama a ti y me llama a mí a considerar mis propios caminos a la luz de la palabra de Dios. Y volví mis pies a tus testimonios. O sea, iba en esta actitud, iba en este camino, estaba dando estos pasos, pero consideré mi camino, me di cuenta que esto no estaba bien y volví mis pies a tus testimonios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento, y eso nos va a llevar a crecer, a madurar espiritualmente y a ir siendo perfeccionados a través de la palabra de Dios. Versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No se quedó allí llorando como los de Boquim, ofreciendo sacrificios, y algún día voy a cambiar, algún día voy a buscar más a Dios, algún día voy a orar más, algún día voy a servirle a Dios, algún día voy a renunciar a esto, aquello. No, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Eso es lo que realmente le agrada a Dios. A eso somos llamados, hermanos. Leamos Lamentaciones capítulo 3, versículos 39 al 42, que leímos cuando meditamos acerca de Esdras, de ese corazón quebrantado y de esa conversión que hubo allí. Pero quiero que lo volvamos a leer. Lamentaciones 3, versículo 39 al 42. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y como les decía la vez pasada, ¿por qué nos lamentamos nosotros? ¿Por qué se lamenta el mundo allá afuera? Se lamentan por todo. Y nosotros también nos lamentamos por todo. Pero mire lo que dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
porque eso sí es doloroso, porque el pecado sí nos trae consecuencias, porque el pecado nos aparta de Dios. Laméntese el hombre en su pecado, pero no se quede solo en el lamento como con los de Boquim. 40. Escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos, examinemos cómo estoy viviendo. Escudriñemos nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios y busquemos, que es lo que estamos haciendo hoy, y volvámonos a Jehová. Allí ya viene la acción. No solo escudriñemos, sino que también busquemos y también volvámonos a Jehová. Acción. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Cómo necesitamos esto, verdad, hermanos? Leamos también, que también leímos en el mensaje anterior, Santiago 4, 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos humillamos ante su palabra, Él nos da su gracia. Pero si nos hacemos los locos, si nos endurecemos, si nos excusamos, si nos justificamos, si lo dejamos para algún día, eso es orgullo. Y ahí no vamos a recibir la gracia de Dios. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, someternos a su voluntad, someternos a su palabra, obedecerle. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercarse, eso es un verbo, eso es acción. Acércate, no te quedes llorando, no te quedes lamentando, acércate, siempre Dios nos llama, acércate, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y hermano, aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de allá afuera, a la iglesia. Pero en la iglesia todavía hay pecadores, pues claro. Todavía muchas veces practicamos el pecado, practicamos la mentira, practicamos palabras deshonestas, practicamos el chisme, practicamos muchas veces la ira, practicamos muchas veces palabras que ofenden, practicamos cuántas cosas, inmoralidades a veces. Pecadores, limpiad las manos, acción. Y vosotros los de doble ánimo, los que un día quieren y otro día no quieren, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque hermano, si vivimos en dureza de corazón, si vivimos practicando el pecado, debemos de verdad afligirnos, lamentar y llorar. Ese es el primer paso. Pero no quedarnos en Boquim, no quedarnos allí, porque entonces vamos a seguir como el pueblo de Israel en la misma actitud y nosotros vamos a sufrir las consecuencias como el pueblo de Israel. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y nos vamos a humillar. Verdadera humillación será no solo cuando lloremos, verdadera humillación será cuando lo reconozcamos como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el soberano de nuestras vidas, y entonces demos pasos de obediencia, y entonces tomemos decisiones, y entonces hagamos renuncias, y entonces le busquemos con un corazón humilde, sencillo, conforme a su voluntad. ¿Seremos como los de Boquim? Mire, un ángel llegó a predicarles. Repito, si somos duros, venga el predicador más grande del mundo, que eche fuego por la boca y que nos haga llorar y que nos emocionemos y que nos duela tal vez de alguna manera aquello que digan. Pero si somos orgullosos, somos duros y no accionamos, ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir sufriendo las terribles consecuencias de nuestro pecado. Leamos por última vez el pasaje inicial para que quede en nuestra mente y en nuestros corazones, allá en
Jueces capítulo 2, 1 al 5. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pero como vimos, ellos no cambiaron de actitud y sufrieron las tristes consecuencias de su rebeldía y dureza de corazón.